Muchas gracias, presidenta. Voy a arrancar diciendo que me niego a pensar que podemos resolver los problemas que tiene nuestra sociedad y nuestra gente si arrancamos desde la resignación. Y lamentablemente es una constante de los últimos tiempos en esta ciudad que ante cualquier tema que afecta la vida cotidiana de los rosarinos y rosarinas, el discurso oficialista sea que no hay alternativa, demostrando una clara resignación del status quo. Si la política no sirve para transformar las realidades concretas que vivimos y construir las alternativas que no existen, ¿no sirve para nada o solo sirven para las carreras políticas individuales de cada uno de los que hace tiempo ya estuvieron en distintos lugares de decisión y no resolvieron nada? Lo dije en la comisión conjunta que tuvimos recién, en la cual pude chequear algunos números, porque la información oficial va llegando así a cuentagotas y a conveniencia de las estrategias de comunicación oficialista. El costo real hoy del boleto es 1.640 por pasajero, 1.640. Con los aportes de los subsidios, descontando lo que Nación deja de contribuir, esos aportes significan 424 pesos. Públicamente, por medios de comunicación y en las comisiones, y le pregunté a los representantes del oficialismo recientemente cuál es el precio del boleto que quiere aplicar el intendente de manera inmediata a que con una mayoría ajustada voten esta nueva delegación de facultades ampliadas. Porque claro está, se está votando la posibilidad de que lo pueda llevar al 90% del estudio de costo. Dijeron que esto no es así, que están pensando en un boleto de 700 pesos. 1.640 es el costo real. 424 son los aportes de los subsidios provinciales y municipales. 700 pesos es lo que le piden a la gente que empieza a pagar. Y queda un 516 pesos por boleto que pregunté, sigo preguntando, ¿quién paga? ¿Quién paga el 30% de desfasaje que tiene el costo del sistema de transporte en la ciudad de Rosario? Porque según esto, el que tiene que poner la espalda para bancarlo es Rosario Bus. El 30% de lo que nos sale el sistema tiene que caer sobre la espalda de la empresa privada. Por supuesto, además de la pública. Si estamos construyendo una herramienta para darle las potestades al intendente, en un marco de improvisación total, porque hace un mes y medio se votó y se trató una delegación de facultades. Piden seriedad. Actúen con seriedad. Hace un mes estuvimos discutiendo acá este tema y estaban convencidos que lo que estaban aprobando les daba las herramientas para resolver las situaciones futuras inmediatas. Y a menos de 2 meses, esas herramientas les quedaron cortas. ¿Puede el oficialismo explicarnos, con esta estructura de costos
y de aportes, que para el bolsillo del rosarino y la rosarina es duplicar la tarifa actual, Y así todo, no se cubre toda la estructura de costo. ¿Me pueden traer acá la firma de las empresas prestadoras de servicios, de la empresa prestadora de servicios en nuestra ciudad, de que las líneas no se van a recortar? ¿De que no va a haber líneas que van a desaparecer? ¿Que no se van a guardar coches y va a afectar la frecuencia de los colectivos? La única manera de cubrir ese agujero es con una restricción total de los servicios prestados por la empresa. Entonces le vamos a pedir a los rosarinos y a las rosarinas que paguen el doble para un servicio que va a ser peor. Ahora bien, en este mensaje de la Intendencia, a diferencia del de diciembre, no solamente el intendente nos pide facultades extraordinarias, sino que además declara la emergencia. A mí, déjenme dudar que cuando uno declara la emergencia, no es una declaración, tiene consecuencias prácticas concretas en las facultades del Ejecutivo Municipal. Y declarar la emergencia del sistema de transporte en la ciudad de Rosario en este contexto es darle la potestad al intendente que mano a mano resuelva con la empresa privada prestadora del servicio qué líneas se recortan, cuántos coches salen de circulación. Y si yo pensaba que quizás estaba siendo mal pensada al imaginar que este contexto, con estas herramientas, con este déficit que sigue teniendo, no iba a llevar a la quiebra del sistema, no solamente la interpretación de la incorporación de la declaración de emergencia, sino y principalmente las declaraciones de los representantes del oficialismo hoy en todos los medios de comunicación me lo confirman, cuando sin brindarle ningún tipo de previsibilidad a los rosarinos y a las rosarinas a las cuales le están pidiendo un esfuerzo que claramente, como manifestaba el concejal Romero, no van a poder hacer, porque si para una empleada doméstica la mitad de las horas de trabajo se destinan a pagar el transporte para llegar a sus trabajos, lo más probable es que pierdan ese laburo. Pero no, el oficialismo tiene una respuesta para darle a todas esas personas. Y salen a aconsejarles que empiecen a ver, a mirar, a buscar planes de cuotas de motos. ¿Estamos escuchando lo que decimos? Le pedimos que paguen el doble. Declaramos la emergencia. Todos pensamos que esto lleva a la quiebra, pero no, en teoría no. Pero el oficialismo sale a decirle a la gente que empieza a ver los planes de las cuotas de las motos, porque a la gente le va a convenir subirse a la moto. Sobre esto, digo, cuando lo escuché, me hizo acordar, ¿vieron esas notas que aparecen en los momentos de crisis en los medios de comunicación? Tales como notas así de color. Mejor a oscuras. La luz artificial afecta a la salud. Precios que suben y aportan al conocimiento. Una investigación global indagó sobre cuánto se sabe de temas financieros. La Argentina se destacó en aspectos vinculados con la inflación. Vivir en 30 metros cuadrados, una tendencia que crece entre los porteños. Lo digo esto como dato de color porque la realidad es que la situación es alarmante, que quienes fueron elegidos para gobernar no sean capaces de construir alternativas reales que no terminen siendo directamente los problemas que le tira a la nación, inmediatamente trasladárselo a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Mire, yo tenía una duda que en este contexto, bueno, se confirma para el lado equivocado.
Si hay algo que estamos confirmando desde el 10 de diciembre a esta parte, que el intendente Hapkin no tiene ninguna voluntad de construcción de consensos con otras fuerzas políticas que no sean las de sus propios frentes electorales. Está demostrado, lo hicieron en diciembre, lo hacen ahora, que en los 4 años anteriores, cuando nos convocaban a las fuerzas políticas de la oposición, era por necesidad y no por convicción. Son ustedes los que cambiaron la actitud. Son ustedes los que decidieron gobernar en soledad. Nosotros y nosotras desde la oposición seguimos con la misma actitud, con la misma voluntad de trabajo y con el mismo compromiso con los rosarinos y rosarinas, que es pensando, construyendo y acercando alternativas. A nivel local, a nivel provincial, con acciones a nivel federal. Lamento muchísimo el alineamiento político-ideológico que están teniendo los gobiernos, con el que por ahí, cada tanto, intenta desmarcarse del gobierno de Milei. En diciembre, cuando el boleto estaba 240 pesos, en la estructura de costo para el sostenimiento del sistema, los subsidios estatales de los 3 niveles del Estado representaban un 42% y el usuario se hacía cargo del 21% de ese costo. Esto que están votando, aún con un boleto a 700, como se están comprometiendo públicamente, cambia radicalmente esa ecuación. El 26% de los costos del sostenimiento del sistema lo van a aportar los subsidios y un 42% lo van a pasar a cubrir los usuarios. ¿Se dan cuenta de la diferencia en la ecuación? Lo que decimos quienes estamos en la oposición, quienes no gobernamos ninguno de los 3 niveles del Estado, es que tenemos que poder sentarnos a construir herramientas, mecanismos, instrumentos que fortalezcan los subsidios públicos en el sostenimiento del transporte urbano de pasajeros. Porque, como bien decía la concejala Irizar, el transporte es a una ciudad su columna vertebral. ¿Cómo podemos pensar o imaginar la convivencia en una ciudad, el acceso a los servicios, a los derechos, si no se cuenta con la posibilidad de trasladarnos en la ciudad? Y vuelvo al tema de la moto, porque es grave. Porque es muy grave que un gobierno le diga a su gente que la respuesta es sálvese quien pueda, conseguite la moto. ¿Saben por qué es muy grave? Porque en esta ciudad y en esta sociedad, no todos tampoco van a tener las mismas herramientas para poder conseguir la moto. Se dio una situación de manera muy casual, pero es que en el día de ayer, en una actividad con la Fundación Fundar Políticas, que estuvo visitando a algunos vecinos y vecinas de Nuevo Alberdi interesados por el proceso de urbanización, le hacían la pregunta a los vecinos y las vecinas del barrio cuáles eran hoy para ellos los principales problemas sociales que veían en el barrio. Yo sinceramente me imaginé otros a los que decían los compañeros y las compañeras. El Pelu, un joven nacido en Nuevo Alberdi, de 40 años, le dijo que el principal problema social que tenía su barrio era la falta de acceso al transporte. Porque cuando no tenés garantizado el acceso al bondi,
la que pensás rápidamente es que de alguna manera tenés que hacerte de alguna forma de movilidad por si tu vieja necesita algo, por si tu hermano necesita algo, por si vos querés acceder a un laburo de determinadas características. Y que lo que él venía viendo es que esa herramienta que iban encontrando los pibes en el barrio era la moto. Y lo que contaba era que cuando uno está en condiciones de desventaja acumulada, como están las poblaciones jóvenes de nuestros barrios, haces cualquier cosa por conseguir la moto. Haces cualquier cosa por conseguir la moto. Y créanme que el Banco Municipal les queda extremadamente lejos para conseguir un crédito, para conseguir esa moto. Lo más probable es que termine yendo al usurero o al dealer del barrio para que le preste la guita que nunca va a poder terminar de pagar y que terminen como en tantos otros casos de esta ciudad, que es con jóvenes baleados porque no pudieron pagar un crédito que sacaron para ponerse una verdulería, por ejemplo, y generar ingresos dignos para su familia. Entonces, cuando uno, con los niveles de exclusión y de violencia que vive en esta ciudad, no hace el esfuerzo para amortiguar, los golpes que están teniendo las medidas del gobierno nacional, lo único que va a hacer es profundizar la crisis en la que estamos metidos en la ciudad de Rosario. Por eso nosotros insistimos que esta no es una discusión más del aumento del boleto en la ciudad de Rosario, de las que hemos tenido año tras año. Para ir finalizando, esta discusión se da en una semana en la que en la ciudad de Rosario un joven de 26 años murió electrocutado mientras rodaba cables. Un taxista de 40 años fue asesinado de 29 tiros que habían sido su casa baleada 2 veces el año pasado. Aparece muerta una bebé de entre 4 y 6 meses en un contenedor de basura. ¿Qué quiero decir? La crisis social y económica es muy alarmante. Las condiciones de vida, de vulnerabilidad extrema en la que están cada vez más amplias porciones de nuestra ciudad, no es un contexto más. Desde hace mucho tiempo, algunos y algunas expresamos esta pregunta en voz alta y creo que debería ser la pregunta con la que nos vayamos a dormir quienes tenemos responsabilidades públicas todas las noches, que es ¿qué pasa? ¿Qué puede llegar a pasar en esta ciudad si vivimos un contexto de crisis social y económica, de parangones como los del 2001, con esta crisis de violencia y de libre circulación de armas que existe en la ciudad de Rosario? Discutir la sostenibilidad de la columna vertebral de esta ciudad tiene que ser un tema que lo analicemos desde todas sus aristas. Por eso no nos podemos resignar. Las ciudades que han tenido niveles alarmantes de violencia urbana, una de sus principales herramientas ha sido la construcción de sistemas de transporte público sólidos, que integren, que no fragmenten, que permitan generar oportunidades, que permitan reducir las brechas que tenemos. Por eso coincido que discutir el transporte es un tema netamente local, municipal, de qué ciudad queremos vivir, en qué modelo de ciudad queremos construir. Por eso este tema, a diferencia de cualquier otro, nos exige mayores niveles de compromiso y de voluntad política para sentarnos a construir colectivamente soluciones que eviten
estas fórmulas de las cuales estábamos hablando, donde el 40% del costo del sistema lo va a tener que cubrir el usuario y el 20% el sector público. Yo no tengo duda, y por eso hemos presentado las iniciativas que hemos presentado, de que este es un tema que también no solamente le afecta, sino que le preocupa y convoca al sector privado, económico y dinámico de nuestra ciudad. Porque si quiebra el sistema, ¿cómo van a llegar los laburantes que hoy tienen un trabajo formal, con ingresos, a sus puestos de trabajo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo vamos a poder seguir generando el traslado interno para el consumo en nuestros comercios? Sin lugar a dudas, estoy convencida de que no nos podemos resignar a trasladarle todos los problemas a la gente, porque sin lugar a dudas, desde la oposición y seguramente desde el sector privado, hay muchas ganas y hay mucha voluntad y compromiso de quienes fueron elegidos para gobernar, construir las herramientas que hoy no tengamos. Por eso nosotros decimos que hemos presentado una política integral, con unas herramientas para aportar al 50% del Fondo Compensador de Nación, que hoy no está. Con una herramienta provincial para poder subsanar ese otro 50% e incluso generar ingresos extra que permitan aportar más a los subsidios públicos para el sostenimiento del sistema. Pero además, lo que no han hecho quienes no gobiernan, como sí ha ocurrido en otras ciudades y provincias de nuestro país, estamos acompañando a nivel federal a los usuarios más vulnerables del sistema para que la nación restituya los fondos que nos fueron quitados.